Dios bendiga de una manera especial. Le habla a su hermano José Alberto, conocido como Soporte en mi locura. La paz del Señor sea con cada uno de mis seguidores. Bendito sea el Señor. Bienvenido a mi canal. Esto no está para humano ni mortal. Esto no está para humano ni mortal. ¿Usted escuchó? Esto pasó a la historia. Qué locura, Dios mío. Así que nos vamos a catapultar, nos vamos a envolver en otra dimensión de gloria. Hoy tenemos un tema contundente, un tema impactante a la vez. Y es el siguiente: Dios escucha a los pecadores. ¿Qué dice la Biblia? Dios escucha a los pecadores. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen mis seguidores? Pero de todos modos le vamos a contestar conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor. Aunque muchos tal vez tenga otra teoría acerca de este tema, otro conocimiento acerca de este tema, pero le vamos a contestar conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 9 a la altura del versículo 31. Aquí está el versículo que le dará la respuesta. Bendito sea el Señor. Amén. Juan capítulo 9 a la altura del versículo 31. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a repetir este versículo bíblico. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios mío, esto no está para humano ni mortal. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada oyente con esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que dicen que Dios no escucha a los pecadores. Pero este es el versículo que me dice a mí que hay dos tipos de pecadores. Usted diría, ¿cómo así? Sí. Hay un pecador que no tiene temor de Dios y hay otro pecador que sí tiene temor de Dios. Me explico, para que no me diga ahorita que yo estoy tirando una herejía. Sabemos de que Dios no escucha, aquí dice, sabemos de que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este Dios escucha. Si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este Dios escucha. O sea, vuelvo y repito y hago retórica a la palabra que dije anterior, que hay dos tipos de pecadores. Hay un pecador que no tiene temor de Dios, que tiene su corazón endurecido. Por eso la Biblia dice que el que escucha la palabra de Dios, este es hijo de Dios. Y que si alguno escuchare la voz de Dios, no endurezca su corazón. O sea, cuando un pecador endurece su corazón, no tiene temor de Dios, a ese pecador Dios no lo escucha. Porque está revelado, su corazón está revelado contra el Dios del cielo y no quiere nada con Dios. Pero si algún pecador arrepentido que tiene temor de Dios, porque yo he escuchado muchos pecadores diciendo Soporte, yo sé que estoy en el mundo, yo sé que yo bebo, yo fumo, pero le estoy pidiendo al Señor para dejar este vicio, para dejar esta mala vida. Ora por mí, Soporte. Yo le estoy orando a Dios. Entonces, ¿tú crees que esa persona, ese pecador que le está pidiendo a Dios que lo ayude a cambiar, que transforme su vida, usted cree que Dios no lo va a escuchar? Claro que Dios lo va a escuchar. Claro que a la hora de adversidad, a la hora de su proceso, amado, él clama a Dios y Dios lo escucha. Porque tiene temor de Dios. Ese pecador tiene temor de Dios. A la hora de pedirle a Dios por su negocio, a la hora de pedirle a Dios, amado, por su familia, para que Dios bendiga a su familia, para que Dios bendiga su negocio, para que Dios lo bendiga en salud y con mucho bienestar. Claro que Dios lo escucha, porque ese pecador tiene temor de Dios y él reconoce que está atado. Lo fuerte es cuando un pecador no reconoce su error, no reconoce que lo que está haciendo está mal.
y endurece su corazón. Ese es el problema. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando un pecador va humillado ante Dios, va humillado ante el Padre, reconociendo su debilidad, su anormalía, su deficiencia, amado, Dios lo escucha. Claro que Dios lo escucha. Bendito sea el Señor. Dios lo escucha. Bendito sea Dios. Bartimeo, el ciego. Un pecador como Bartimeo. Dice la Biblia que este ciego de nacimiento escuchó hablar de Jesús. Dice que cuando escuchó hablar de Jesús, que Jesús iba pasando por aquella ciudad, dice que él comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que la multitud lo callaba porque era un pecador, un ciego de nacimiento. Era un pecado que arrastraba, era una maldición que arrastraba, y lo mandaron a callar. Pero mientras más lo mandaban a callar, Bartimeo gritaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se detuvo, lo escuchó y dijo: tráemelo. Entonces, cuando trajeron a Bartimeo, Jesús le dijo: ¿qué quiere que haga por ti? Y Bartimeo dijo: que recobre la vista. Que yo vea. Dice la Biblia que Jesús contestó su petición y Bartimeo, amado, fue libre. Bartimeo fue sano de aquel azote. O sea, lo que le estoy diciendo es que cuando un pecador, amado, bendito sea el Señor, va arrepentido ante Jesús, ante el Padre, Dios lo perdona. Claro que Dios lo escucha. Claro que Dios lo escucha. Aquí está el versículo bíblico. Juan capítulo 9 a la altura del versículo 31. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese hoyo. Dice, si alguno es temeroso, amado, bendito sea Dios, a ese Dios escucha. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo capítulo 1 a la altura del versículo 7. Proverbio, mejor dicho, capítulo 1 a la altura del versículo 7. Y la Biblia dice, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, Proverbio 16, versículo 6, que con misericordia y verdad se corría el pecado, mas con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Cuando una persona tiene temor de Dios, se aparta al final de la jornada del mal y termina siendo cristiano. Hay gente que son escogidos en el mundo, son pecadores, pero son escogidos. Dios lo escucha cuando ellos se humillan, porque son personas marcadas ya desde el principio. Antes de que se formase en el vientre de su madre, Dios lo escogió como Jeremías. Hay gente que están deshaciendo, brincando, saltando, desacatados, bebiendo, fumando, amado. Y son gente que son escogidos, que Dios, aún ellos estando en ese estado, ellos se humillan y se hincan. Y Dios lo escucha. Dios lo escucha para que ellos vean que Dios está con ellos, que lo ama, aún estando en ese estado, que lo ama. Que aún ellos siendo malos, Dios es bueno. Y ellos reconozcan que están mal y vengan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero hay muchos que dicen que Dios no escucha a los pecadores. Y yo le expliqué que hay dos tipos de pecadores. Hay dos tipos de pecadores. Está el que no tiene temor y está el que tiene temor. El que tiene temor se humilla. Por eso la Biblia dice: arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Dios escucha al pecador arrepentido. El pecador arrepentido. Y dice: pero si alguno tiene temor de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y hace su voluntad, a ese oye. El que hace la voluntad de Dios. Entonces, y la Biblia dice: y esta es la voluntad de Dios, que se aparte de fornicación, de toda impureza, de toda inmundicia. La voluntad de Dios es que el hombre se aparte, reconozca y se aparte del pecado. Por eso la Biblia dice que si alguno confiesa su pecado,
y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, es que guarda los mandamientos de Dios y que tiene temor del Señor. Así que, amado, Dios escucha a los pecadores. Déjeme su comentario, porque conforme a la palabra, yo le he contestado. Dios escucha a un pecador arrepentido. Así que Dios se le bendiga de una manera especial. Le hablo a su hermano José Alberto, conocido como Soporte Mi Locura. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.